y a continuación vamos a dar paso al bloque de preguntas y quiero invitar al doctor Rubén Camargo Rubio, subdirector técnico de la Red de Donación, Trasplante y Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud, quien va a ser la persona quien va a moderar el espacio a continuación. Invito también a los ponentes que pasaron a este bloque para poder dar comienzo a este conversatorio. Bueno, muchas gracias a las personas que han tenido la capacidad de resistir hasta este momento. Darle las felicitaciones a las dos doctoras. Hablaba con la doctora que si yo tuviese dos intensivistas en Colombia que hablaran el mismo lenguaje, se transformaría Colombia. Así que las invito a las dos. Son colombianas y necesitamos gente, porque nosotros los intensivistas creemos más en la sepsis, creemos más en la ventilación mecánica, en la nutrición, pero ese es un tema que no está dentro de nuestro radar. Quisiera hacerles una primera pregunta y es con respecto a la bioética, que es lo que han mencionado. Yo siento que los trasplantes necesitan ser muy transparentes, muy claros, muy diáfanos. Quisiera la opinión de cada una de ustedes, doctora, sobre la regla del donante muerto. He mencionado la regla del donante muerto porque nosotros hemos venido hablando durante toda la mañana de los donantes en asistolia y de los donantes de cuidados intensivos orientados a la donación. Pero de los donantes en asistolia vienen de otra fuente, no es de muerte neurológica, sino de muerte circulatoria. Entonces, ese fue un tema de discusión cuando se planteaba en Estados Unidos la donación en asistolia y se hablaba de la resucitación, que es un tema que tampoco hablamos mucho, pero que nos obliga a nosotros a pensar en la regla del donante muerto. Entonces, doctora, sí, Carla, por favor. Bueno, como lo mostraba en la línea del tiempo, lo que mencionaba, las primeras donaciones de órganos, de corazón y de riñón, fueron de pacientes que habían hecho asistolia. Pero entonces, cuando se ve la potencialidad de hacer donación de órganos, crea esta situación en donde tenemos que definir cuándo se puede hacer una donación de órganos. La primera regulación que apareció fue la de muerte cerebral. Entonces, fue la primera regulación de decir, cuando hay un daño neurológico total y hay ausencia completa de los reflejos y de la sensación, del dolor, etcétera, entonces se puede llamar muerte neurológica, que fue un criterio clínico que lo convirtió en un aspecto legal. Y entonces, a partir de ahí se podía hacer la donación de órganos. Años después ya se viene con la regulación de muerte y esta autorización de donante después de fallecimiento, en donde habla de lo que es la cesación permanente de la función circulatoria y respiratoria. Entonces, ya con esos dos términos se puede manejar lo que es el concepto legal de lo que es muerte, y es muy claro para esa regla que el paciente no puede ser un donante de órganos hasta que o cumpla el criterio de muerte neurológica o cumpla el criterio de muerte circulatoria con ausencia completa del corazón y de los pulmones. Entonces, la otra parte de la regla es que la donación no puede ser la causa de la muerte. No podamos tomar los órganos antes y eso es lo que causa el fallecimiento. El paciente tiene que ser declarado primero y después tomar los órganos. Entonces, yo pienso que cuando estábamos a ese punto se podía hacer, ¿cierto? Teníamos los protocolos para hacer muerte asistida, que de todas maneras se dan cuenta que no es que sea completamente antiguo en muchos países, pero se ha expandido y eso más las técnicas de reperfusión es lo que ha traído la pregunta de si estamos invalidando esa regla. Entonces, como lo menciona, para más o menos entre el año 2000 y 2010 en los Estados Unidos se hicieron llamados a la Corte para ver si esta regla había que revocarla, redefinirla, reescribirla. Se habló con bioética, con legal y diferentes instituciones a nivel del país y se consideró, por lo menos hasta el momento, que no, que la regla aplica y que es aceptable. Algunas personas en el ambiente clínico
consideramos que probablemente habría que reestructurar la definición y decir que es la ausencia de la función circulatoria y respiratoria espontánea, porque absolutamente nosotros estamos revirtiendo la función cardíaca y pulmonar con las normas de reperfusión, como lo que es el NRP o las técnicas que mostrábamos aquí de ECMO. Entonces, sí hay discusión y pienso que por eso todos estos programas tienen que ser basados en plataformas legales, éticas, bioéticas sólidas. Entonces, me alegra muchísimo que como intensivistas manejando donación de órganos, ambas estamos orientadas a cómo tenemos que estar integradas con el entrenamiento de bioética, porque hacer estas prácticas sin esa pregunta en la cabeza nos puede llevar a hacer prácticas inapropiadas. Entonces, el cuestionamiento es constante y muchísimas de las publicaciones son acerca de cómo no utilizar simplemente un cuerpo para tomar órganos, sino en el propósito o el bien de lo que es el regalo de la donación de órganos. Muchas gracias, doctora. Doctora Alma, ¿quiere ampliar un poco más? Mi doctora, que está en España, ¿nos podría hablar un poco sobre el tema que estamos proponiendo de la regla del donante muerto? Y la pregunta iría más encaminada porque ustedes ya están haciendo extracción de corazón, porque o bien nosotros trabajamos únicamente abdomen para ECMO, pero también para tórax. Entonces ustedes para llegar a corazón tendrán que utilizar y tener muy clara lo que es la regla del donante muerto. Cuéntenos cómo lo están haciendo ustedes allá en Madrid. Bueno, yo sí que me gustaría, recogiendo lo que estaba diciendo mi colega de la Clínica Mayo, ¿no?, que comparto totalmente. Yo creo que tanto cuando hablamos de prestación de ayuda a morir, cuando hablamos de todas estas estrategias que hacen que la donación de órganos de personas fallecidas esté en constante evolución, ¿no?, y que nos obligue a plantearnos no solo cuestiones científicas, como bien estáis diciendo, sino cuestiones éticas. Yo creo que en este sentido no hay recetas, desde mi punto de vista, no hay recetas mágicas que se puedan copiar y aplicar en otros entornos, porque tenemos que contar con profesionales de distinta índole y de distinto perfil. Entonces, mi mensaje en todos estos aspectos, tanto en la donación de personas que solicitan eutanasia, como en ampliar la asistolia a otro perfil de pacientes, no solo al paciente neurocrítico, sino pacientes de enfermedades terminales respiratorias, cardíacas. Igualmente, cómo hemos avanzado hasta llegar al trasplante cardíaco de donantes en asistolia. Lo que a mí me gustaría transmitir es la estrategia con la que hemos conseguido todos estos avances y es, en primer lugar, montar grupos de trabajo que incorporen a profesionales de distinto perfil, pero de tan distinto perfil como que tenemos que incorporar no solo a profesionales sanitarios, como comentábamos antes, para otros aspectos del proceso de donación, sino profesionales expertos en bioética, expertos legisladores. Tenemos que contar con las sociedades científicas. Decía antes nuestro moderador que en Colombia los intensivistas no piensan en la muerte, en la donación, ¿no?, en determinadas circunstancias. Pues yo creo que desde una organización central no se puede dirigir o dar directrices unidireccionales sobre lo que hay que hacer, porque eso tiene un futuro muy corto. Yo creo que la clave pasa, y al menos en nuestra experiencia, lo que nos ha permitido avanzar es generar esos grupos de trabajo, pero que son líderes, cada uno en su campo, que aportan su punto de vista, que ponen también sus líneas rojas, tanto a nivel técnico como a nivel ético, como a nivel legislativo. Todo ello pasa por definir unos protocolos muy exhaustivos, tanto en el caso de la prestación de ayuda a morir como en el caso de la donación
cardíaca en pacientes en asistolia, no se hace una donación cardíaca en pacientes en asistolia en aquellos centros que no tengan un protocolo que esté consensuado por todos los profesionales y con el ok del comité de ética correspondiente. En definitiva, como aspectos comunes a todo lo que se ha dicho hoy en esta mesa, desde España, nuestra recomendación es generar esos grupos de ideas, esos grupos de trabajo y esos grupos líderes, que los distintos profesionales que seleccionemos para ese grupo van a ser los líderes que van a mover a los profesionales en todo el territorio nacional y en los distintos hospitales. Vamos a hacerlo de forma consensuada, pero desde abajo y con una vocación transversal en el que los propios profesionales vean reflejados cómo profesionales de su perfil han decidido y han consensuado esos protocolos, y eso hace que se ponga en marcha a nivel nacional de manera muy rápida. Nosotros, desde luego, nuestra experiencia es que cuando se genera un grupo perfectamente seleccionado con profesionales que abarquen todos esos aspectos tan difíciles de plasmar en un papel, una vez que se consigue ese consenso, la implantación a lo largo de todo el territorio nacional es muy rápida en muy poquitos años, ¿no? Y ese es el mensaje que a mí me gustaría trasladar hoy desde aquí y, desde luego, el que a nosotros nos funciona para cualquier iniciativa que ponemos en marcha. No se le escucha, doctora Gloria. ¿Perdón? Bueno, doctora Gloria, desde Colombia le damos muchas gracias por sus apreciaciones muy válidas. Recordemos aquí todos los que estamos que España es el número 1. Y cualquier país que no se compare con España, de verdad que nunca va a llegar a estar como España. Nosotros llevamos 20 años comparándonos con España, o más bien 30 años, porque el primer coordinador de trasplantes que llegó a Colombia está aquí, y el segundo está en Cali. ¿Sí? 30 años. Y tenemos 7.5% de donación de órganos. Otra pregunta, y ya para finalizar, con respecto a que nosotros, la doctora Gloria decía algo muy interesante, tenemos que tener grupos especializados, y es verdad, los intensivistas deben ser un grupo especializado. Yo le preguntaría a la doctora Alba, que hizo la presentación de adecuación del esfuerzo terapéutico, y quiero que me lo complete la doctora Carla, cómo lo hacen allá. Yo soy intensivista, y yo como intensivista hago adecuación del esfuerzo terapéutico. Doctora, no hay estadísticas en Colombia. Un artículo escrito en el año 2007 nos decía que el 56% de los intensivistas hacíamos limitación del soporte. Cuando uno va a mirar la estadística de otros países, pues está en 34, otros en 60. Pero yo he caminado las unidades de cuidados intensivos en Colombia y yo no encuentro protocolos. Entonces yo le quería preguntarle, ¿ustedes tienen en su hospital un protocolo de adecuación del esfuerzo terapéutico que yo pueda ir mañana y visitar y aprender? No lo tenemos, doctor Rubén Camargo, pero sí debemos trabajar en ello. Okay. Eso lo digo porque... Es clave, es clave. El esfuerzo terapéutico. Hablamos de retiro controlado de las terapias de soporte vital. Y caminar Colombia, y sí lo he hecho, y yo ofrezco, ahora le hablaba a una doctora y le decía, las rondas de bioética. En las rondas de bioética uno se da cuenta que no tienen guías ustedes. La doctora decía ahora, tienen que tener una guía. La doctora Gloria también nos decía, tiene que haber unas guías. Entonces, ¿qué hacemos? Documento de voluntades anticipadas. ¿Tienen guías de documento de voluntades anticipadas? Tenemos el protocolo de fin de vida y ahí planteamos la opción de voluntades anticipadas. Pero documento de voluntades anticipadas es una guía. Entonces, le pregunto porque me motiva, primero, que esté metida en esto y que usted puede ampliar mucho más su abanico, tiene mucho que hacer. Y bueno, lo que la doctora nos pueda ahora completar. Bueno, quería mencionar que en los Estados Unidos tampoco es que sea muy diferente en eso, porque el manejo de estos pacientes queda muy restringido a las políticas locales de los hospitales. Entonces, obviamente, como tenemos centros de trasplante y tenemos centros de donantes,
cada uno trabaja más en la regulación de del manejo del donante o del trasplantado, ¿no? Pero realmente nace de la iniciativa del hospital. Las organizaciones de procuración de órganos ahora están promoviendo más lo que es el manejo o las unidades del donante o del cuidado del donante, como lo tenemos ahora en la Clínica Mayo. Pero también quisiera mencionar, ahora mismo, hoy le puedo decir que tenemos guías de manejo, pero no están completamente estandarizadas tampoco. Es la iniciativa en la que el país nos estamos moviendo hacia allá. Hay una guía muy importante para donación en asistolia controlada que el UNOS ha salido y el OPTN, y nos estamos guiando en ellos, pero por ejemplo en mi institución tuvimos ese trabajo en los últimos 2-3 años en hacer una guía para manejo de muerte cerebral. Es un acuerdo muy discutido entre nosotros y las organizaciones de procuración de órganos, pero la alcanzamos a aceptar, todo el mundo estuvo de acuerdo y ya está disponible en nuestro sistema de cuidado de pacientes, y estamos ahora mismo trabajando en esa misma guía, pero para el paciente con muerte circulatoria. Entonces, acabamos de terminar los últimos pasos de acuerdos entre las OPOs y Mayo Clinic, y estamos en la implementación de esa guía de manejo, pero es una necesidad, y como país nos reconocemos que es importante para que podamos hacer manejo óptimo para mejorar la calidad de los órganos, pero también para que el manejo del paciente con muerte asistolia tiene un componente adicional que es el manejo del dolor y de la ansiedad, para que sea controlado, ¿no? Para que sea legalizado, para que sea óptimo, ni tanto pues que vamos a causar la muerte a propósito del paciente, ni tampoco que el paciente no tiene manejo de dolor y de compasión al final de la vida. Entonces, trabajando en eso. Okay. Doctora Alma, ¿quiere complementar? Doctor Rubén Camargo, otra observación con relación a todo lo que tiene que ver con readecuación del esfuerzo terapéutico es que en el país, en Colombia como tal, también hay un déficit de médicos paliativistas y nosotros necesitamos el apoyo a la hora de readecuar el esfuerzo terapéutico de nuestros pacientes. El cuidado paliativo está centrado en las capitales de Colombia, y eso hay un observatorio nacional de los cuidados paliativos en los cuales en Colombia se ve esa falencia. Entonces sí es importante la creación de todos estos protocolos, pero también el apoyo de los médicos paliativistas y obviamente un trabajo mancomunado con los médicos bioeticistas para que uno pueda tomar decisiones y digamos más concertadas y como un grupo multidisciplinario, y eso nos ayuda a tomar decisiones pues de manera más fácil. Yo creo que está complementando lo que la doctora Gloria de España nos está diciendo. Tenemos que hacer grupos especialistas, ¿no? Coger a los paliativistas, a los bioeticistas, a los intensivistas, a los cirujanos, para poder lograr realmente lo que España ha logrado. Finalmente, ya teniendo una inquietud del doctor Fernando, que es bioeticista también, nosotros hemos tocado la eutanasia. Colombia lleva en las estadísticas más de 1.050 eutanasias, 352 eutanasias se hicieron en Colombia el año pasado. Hablaban de una diapositiva que vi que el 10% de las eutanasias podrían ser posibles donantes, otros hablaban del 25%. Entonces, ese es un tema también muy ético y muy delicado, porque para nosotros la eutanasia es una muerte digna, ¿cierto? Es una palabra que de pronto no tiene mucha claridad para lo que es el pensamiento social normal, porque lo consideramos como una muerte hecha por el médico, apresurar la muerte, pero estamos hablando de dos derechos, del derecho jurídico a la eutanasia y del derecho a la donación. Quisiera escuchar sus opiniones ya para cerrar esto, y también de la doctora Gloria en España, porque también tienen una experiencia de eutanasia. Si Canadá es el número 1, creo que España supera ya a Holanda, o no sé, lo dirá la doctora Gloria, pero ¿qué opinan ustedes con relación a ese tema? Como usted lo dijo, digamos que el paciente está ejerciendo dos derechos: uno, a dignificar la muerte, y segundo, la posibilidad de donación. Entonces, nosotros en la Supred Norte no ofertamos, digamos, la eutanasia, lo que hacemos es derivar los pacientes, pero pues digamos que contamos con toda la normatividad para que se pueda sin ningún problema, porque estamos respetando los dos derechos que el paciente está solicitando.
Entonces, la verdad, no le veo ningún conflicto siempre y cuando una vez el comité de eutanasia lo autorice, posteriormente solicite la posibilidad de donar sus órganos en asistolia. Tendría que ser en asistolia. Sí. Pues nos falta mucho en Colombia todavía. Sí, pero muy importante su apreciación. La doctora Carla, que nos complementa, y luego la doctora Gloria. Yo pienso que la doctora Gloria, si está conectada. ¿Sí está conectada? Doctora Gloria, ¿podría contestarnos? Sí, mira, lo he pasado rápido porque quería tocar todos los aspectos, pero hay, en nuestra experiencia, desde 2021 hemos tenido 154 donantes tras eutanasia y tenemos un protocolo que os decía surge, como comentábamos antes, de unos líderes en cada una de las facetas que queremos incorporar a este protocolo, en nuestro caso, un protocolo muy exquisito y muy exhaustivo de la donación tras eutanasia. Tenemos, en primer lugar, un comité de garantías que vela por cada uno de los procesos, por cada uno de los pacientes que solicitan la prestación de ayuda a morir. Tenemos muy claro que el proceso de la prestación de ayuda a morir y las decisiones que se toman en torno a ese proceso tienen que ser totalmente independientes de la decisión de donar órganos o no. Y una vez que transcurre ese proceso y se valora y se decide y se autoriza la prestación de ayuda a morir, la eutanasia, es entonces cuando se valora, en ese contexto ya de decisión tomada, la posibilidad de la donación de órganos. En todo momento contemplamos el cambio de opinión, porque el fallecimiento de estas personas es muy diferente, porque podrían fallecer con la ayuda y con la asistencia de los profesionales de paliativos, podrían fallecer en su casa, pero si desean ser donantes de órganos y facilitar esos trasplantes, tienen que fallecer en el hospital y eso no es fácil, sobre todo para la familia del que toma la decisión, ¿no? Si algo nos ha enseñado este proceso es que es más fácil para el que toma la decisión de recibir una prestación de ayuda a morir, el incorporar o no la donación es más fácil para él que para la familia, ¿no? La familia no entiende la decisión de su familiar de solicitar la eutanasia y de fallecer, ¿no? En todo momento, como os decía, mantenemos y preservamos ese cambio de opinión, no en ningún momento es irreversible, ¿no? Hasta el final. Siempre velamos por el confort del paciente y cada uno de estos procesos es reiterar un poco lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos perfectamente protocolizado a nivel nacional con eticistas, con legisladores, con profesionales sanitarios, con gestores de los servicios de salud, con todos los implicados, pero con líderes de cada uno de estos colectivos hemos definido un procedimiento muy exhaustivo y se ha aprobado en nuestra Comisión Nacional a nivel nacional. Por lo tanto, es un paraguas y a la vez es una guía que en todos los casos se puede aplicar en los diferentes hospitales, ¿no? Entonces, el mensaje vuelve a ser el que no podemos aplicar. Tenemos que tener en cuenta el escenario, cada uno de nuestros escenarios, pero un grupo de líderes y de expertos en cada faceta de aquel proceso que queramos poner en marcha son los que van a hacer que se implante de forma homogénea en todo el territorio y que se impulse muy rápidamente la donación y que queramos, ya sea en este caso la eutanasia o otro tipo de expansión de la donación, siempre nuestra estrategia es la misma y yo creo que eso es lo que hace que avancemos muy rápidamente como país. Muchas gracias, doctora Gloria. Bueno, yo creo que con lo que ha dicho la doctora Gloria, no sé si la doctora Carla o la doctora Alba quiere agregar algo. Bueno, si no, pues damos por terminado este diálogo con nuestros expositores y darles más gracias a ustedes por su paciencia. Gracias, doctores.